grabando, ¿eh? Recording is Ahí está. on. Ahí está. Ahora sí, ahora se está grabando. Sí. Bueno, pues entonces las fuentes ya están archivistas en Existió Jesús realmente y en otros libros. Por ejemplo, Aproximación al Jesús histórico, el primer capítulo está dedicado a eso. Entonces, ¿cuál es la fuente que vale? Para mí la fuente que vale es Flavio Josefo, porque si le quitas todo lo que son excrescencias y añadidos de los escribas cristianos, queda un texto muy aséptico, que es más bien negativo. Segundo, para mí es importante indirectamente el que esa fuente de Flavio Josefo esté situada, aunque en diversos libros, tanto en la guerra como en las antigüedades de los judíos por Flavio Josefo, en una lista de gentes que hicieron mucho daño al Imperio Romano. Es decir, lo que decía al principio, elevaron la temperatura mesiánica de tal modo que los israelitas, siendo un conejillo o una hormiguita, se enfrentaron a Roma. Por lo tanto, ese texto, ya sé que es muy discutido, para mí tiene el valor de ser un texto que, despojado de todas las excrescencias, prueba realmente la existencia de Jesús. Pero el texto más vivo, digamos, para probar, digamos, la realidad de Jesús, no son los evangelios, sino que es el mismo Pablo. Pablo, desde luego, alguno le ha llamado pues visionario y estático y todo esto, pero Pablo no se entiende sin la existencia de un Jesús real, absolutamente. No se entiende en absoluto. Nunca, jamás han discutido los adversarios de Pablo que Jesús no existiera. No, estaba ahí. Lo que pasa es que lo interpretaban de otra manera. Es decir, para mí, tanto Josefo como Pablo, y el hecho de que los judíos jamás negaron a Jesús, ya sé, ha habido una discusión inmensa en Internet y en los blogs a propósito de un estudioso norteamericano que se ríe totalmente de lo que yo estoy diciendo, y si se entra en la disputa que yo he tenido con Carrier, pues ahí ya expongo todos los argumentos. Pero quiero ceñirme, y no me escapo, que diga lo que diga ese señor, tanto Flavio Josefo como las mismas cartas de Pablo. Fíjate que no digo nada de Tácito, ni de Suetonio, ni de Marabar Serapión, ni de Plinio el joven, nada. Porque Tácito, por ejemplo, con un solo manuscrito, es discutidísimo si esa cita del 110 que habla de Poncio Pilato que crucificó a Jesús es realmente auténtica o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Probablemente sí o probablemente no, no lo sé. Yo me fijo, sobre todo en Flavio Josefo, en los judíos, en toda la literatura judía, y me fijo en las cartas de Pablo. Es imposible. Y vamos, me parece absurdo pensar que Pablo va a Jerusalén a hablar con Santiago, que es hermano en Cristo. No me digas, es el hermano del Señor. Y lo dice claramente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla claramente de Jesús como un hombre carnal, nacido de María y José, con sus hermanos y con todo. Yo creo que filtrados, yo lo he dicho siempre, los evangelios son infalsificables. No se puede falsificar. Tú los criticas o quieres ver qué es histórico, qué no es histórico, pero son una prueba irrefutable de la existencia detrás del personaje. La literatura paulina, como digo, el judaísmo, que nunca, jamás ha pensado que Jesús no existió, y Flavio Josefo. Con eso, para mí, tengo bastante. Claro, porque
lo que vos siempre, vos y los estudiosos más serios sostienen es que las contradicciones que hay en los propios evangelios es un argumento para probar que el personaje realmente es histórico, digamos. Bueno, entre otras cosas, es evidente Que precisamente. no es un argumento menor, digamos, ¿no? No, no es un argumento menor. Algunos dicen que es una estupidez, pero yo no lo creo un argumento menor. Si Jesús fuese un mito literario, en mi opinión, se habría construido de otra manera. Dicho lo que se diga. ¿Vale? Se Claro. habría construido de otra manera. Vamos a ver. Y otro argumento. Ningún judío del siglo I se haría adepto de un Mesías que no hubiera existido. El Mesías en el judaísmo era un ser humano. Si no, no podía ser un Mesías. Es decir, que vengan diciendo que un judío del siglo I inventa a Jesús como el Mesías. Es estar loco. Es no conocer el judaísmo. Ningún judío del siglo I haría eso. Y ahí es donde yo me he enfrentado con Carrier y le he dicho que es su hipótesis, por mucho Beil y muchos cálculos de probabilidades, están fuera de lo que es el judaísmo del siglo I. Ni los evangelios, ni el mismo judaísmo, ni el mesianismo, ni nada de eso permite a un individuo que conozca a fondo el judaísmo del siglo I postular que un judío hubiera ido detrás de un Mesías inventado. Eso es imposible. Lo siento, pero es imposible. Jesús existió radicalmente. Vos No, ya publicaste... tenemos que dejarlo, ¿eh? Ya Sí, es muy tarde. quiero decir, vos, y ya con esto termino, vos habías publicado un libro que se llama, que se titula Existió Jesús de Nazaret, que es como una... ¿Existió Jesús claro, realmente? y sin embargo vos ahí sos muy democrático porque le das lugar a una o dos posiciones que lo niegan. ¿Qué lo niegan? Es un libro así, totalmente. Pero yo no soy un dogmático, o procuro no serlo. Ahora, quizás aquí, en la existencia de Jesús, me mantengo lo más firme posible. Os digo, para mí el argumento es puramente judío. Vamos, tú le dices a un judío que conozca bien el judaísmo del siglo I, y le dices que Jesús no existió y se tira por el suelo de risa. Pero por el suelo de risa que se le rompen, se desternilla. Las ternillas se le rompen y se le rompe el cuerpo entero. Eso no se lo plantea un judío y desde luego ni ahora ni en el siglo I. Imposible. Claro. Bueno, lo dejamos. Un abrazo. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Han quedado muchísimas cosas en el tintero. Vos Sí, pero ahora déjame descansar, que tengo muchas cosas. No, vos imaginate, Antonio, que ni empecé con la figura de Jesús, o sea que me lo he tomado muy en serio, es muy cronológico esto, y bueno, y espero que en algún momento podamos tener otra vez una nueva charla, y te mando un fuerte abrazo acá desde Buenos Aires, estimado maestro. Te digo una cosa, Gabriel Erdmann de Buenos Aires, tu nombre y tu apellido son judíos. Yo no soy judío, pero quizá tenga algún... Tú vas a Israel y te llamas Gabriel Erdmann y te dejan pasar casi sin pasaporte. Como si te llamas Mario Salán. Claro. Bueno. Te mando un fuerte abrazo, Antonio, cuídate. Para grabar.